Hemos observado cómo desde el capítulo 21, su inicio, la entrada del Señor a Jerusalén, ha comenzado una oposición más marcada. Y la semana pasada pudimos escuchar acerca de la autoridad de Jesús. Precisamente los ancianos, hoy incluye a los fariseos, la lectura del texto, estaban cuestionando la autoridad de Jesús. El Señor les da una respuesta y además les enseña. Y podemos observar que la enseñanza se ha centrado en los fariseos. Hay más oyentes, están sus discípulos, pero la enseñanza está enfocada, centrada en los fariseos. Hoy sucede lo mismo y la siguiente semana, si Dios nos concede vida, va a suceder lo mismo. Estas tres parábolas están dirigidas a los fariseos. El Señor les está enseñando, les está invitando al arrepentimiento. Ya les ha mostrado la condición de su corazón. Hoy nuevamente les muestra en qué circunstancias ellos se encuentran, en qué parte de la historia de Dios ellos se encuentran, invitándoles de una manera implícita a que ellos se arrepientan. Hemos leído el texto y desgraciadamente vemos que ellos no quisieron arrepentirse. Ellos no reconocieron su condición. Y bueno, esto no dista mucho de nosotros como creyentes. Qué difícil es reconocer la condición en la que nos encontramos. Qué fácil es halagarnos nosotros mismos y pensar que todo está bien. Pero veamos la enseñanza de cerca. La parábola de los labradores malvados. Ese es el título. Y vamos a abordar el primer punto. Dice así: recibiendo toda la confianza. Versículo 33. Oíd otra parábola. El Señor Jesús, nuevamente, como lo he comentado, introduce su enseñanza usando otra parábola. Bueno, en esta parábola nuevamente usa la figura de un hombre, padre de familia, y el cual toma la iniciativa para plantar una viña, para trabajarla y desde luego para obtener el fruto de ella. Ahora, este es el trabajo que va implícito en la parábola. Dice, el cual plantó una viña. Antes de plantar una viña en Palestina, recordemos que está usando una comparación y los oyentes entendieron perfectamente de qué les estaba hablando. Bueno, plantar una viña en Palestina, primeramente tenían que considerar el lugar. Ellos ubicaban la viña en lugares estratégicos, hablando del clima, hablando incluso de los animales. Por allí en Cantares encontramos una referencia de la zorra que destruye las viñas. Entonces ellos regularmente sembraban las viñas en lugares rocosos o cerca de rocas para que hubiera menos probabilidad de que hubiera plaga en la viña. Pero eso también implicaba limpiar el terreno, despedregar donde estuviera la viña y preparar la tierra. Después dice que este hombre trabajó en cercar la viña, un vallado. Hoy cuando hablamos de un vallado, pues nos imaginamos una cerca de madera bien hecha, ¿no? Pintada y todo. Bueno, en estos tiempos ellos se habituaban a hacer sus cercos o sus vallados con plantas, con espinos, con cardos. Ellos amarraban los espinos y cercaban las viñas, desde luego para seguridad. También dice la parábola que él cavó un lagar, que es el lugar donde se extrae el jugo de las uvas. Finalmente edificó una torre y arrendó su viña a unos labradores. Bueno,
el texto muestra que él voluntariamente tomó la iniciativa para confiarle su trabajo a alguien más. Versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Continúa describiendo la parábola. Se acercó el tiempo de los frutos y él esperaba recibir fruto. Es claro que el padre de familia envió a estos siervos suyos, como lo describe, a los labradores esperando recibir algo. Ciertamente los siervos iban en representación de su Señor, representaban la autoridad de su Señor porque iban en su nombre, aunque ellos no eran los dueños, pero iban con esa consigna. Ellos esperaban recibir el fruto. Punto número 2. Codicia, robo y homicidio. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Desgraciadamente, en esta parábola, los labradores no respondieron como se esperaba. Por sentido común podemos decir, o naturalmente, ellos tenían que cumplir su parte del trato. Pero podemos observar en este ejemplo que está dando acerca de la parábola, que estos labradores malvados tomaron una actitud perversa. El texto muestra que primeramente ellos se negaron a cumplir la parte del trato que les correspondía. En los tiempos bíblicos, un arrendamiento regularmente iba por mitad, como decimos, 50% al dueño y 50% a los arrendatarios. Bueno, ellos primeramente se negaron a cumplir esta parte del trato. ¿Ya es maldad eso? En segundo lugar, podemos observar que ellos violentaron a los siervos. Algo, podemos decir, natural o común. Decir, bueno, no te doy nada, vete. A lo mejor lo hubieran insultado al siervo. Pero hermanos, es evidente que el texto nos está mostrando el corazón de estos labradores. Corazón perverso que no solamente no cumplió el trato, sino que además el corazón de estos labradores estaba lleno de violencia, de maldad, de homicidios. A uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y en tercer lugar, la idea implícita, hermanos, es que estos labradores estaban robando tanto el fruto como la misma viña. Porque en ese momento que ellos decidieron no rendir cuentas, ellos se estaban apoderando de la viña. Eso es lo que muestra el texto. Eso es lo que había en el corazón de estos labradores. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. El hombre padre de familia, en su paciencia, envió nuevamente siervos, pero describe el texto que en esta ocasión envió más siervos, más que los primeros. No se describe cuánto, pero ahorita vamos a considerar el texto. Y este grupo tuvo la misma suerte. E hicieron con ellos de la misma manera. También los golpearon, algunos de ellos los mataron y a otros más apedrearon. Sucedió exactamente lo mismo. Versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo.
el padre de familia tomó la decisión de enviar a su propio hijo, él estaba pensando que su hijo sería respetado por estos labradores, pero desgraciadamente no fue así. Marcos en el versículo, en el pasaje paralelo, en 12:6, lo describe así: por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Marcos describe que este dueño, este hombre padre de familia, tenía un hijo, un único hijo amado. Y creo que esto nos habla mucho del corazón de este hombre padre de familia. Voy a enviar a mi hijo. Tal vez lo van a respetar. Lucas 20:13, en el pasaje paralelo, lo describe así. Entonces el señor de la viña dijo, después de haber enviado a sus siervos, se hace una pregunta: ¿qué haré? Y él mismo responde: enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Observemos que este hombre padre de familia está actuando de una manera no natural. Para comprender mejor la idea, yo le invito a que usemos la imaginación y usted se ponga en el lugar de este hombre padre de familia. Después de haber enviado a sus siervos y de que los hayan matado, ¿usted enviaría a su hijo? Dice, no, yo les mando a la judicial o a alguien, ¿no? Voy a enviar a mi hijo. Bueno, entonces podemos observar que este hombre padre de familia no está actuando de una manera convencional. Tiene un pensamiento diferente. Observemos que la idea que está inmersa en el texto es que él no solamente estaba pensando en recibir fruto, y esto es importante, hermanos, él también estaba pensando en estos labradores malvados. Les envió siervos, les envió más siervos y ahora les va a enviar a su hijo. Bueno, ¿qué propósito tenía este hombre si a la primera ya le habían fallado, ya le habían robado y ya habían matado y afrentado a sus siervos? Es evidente que él está pensando también en los labradores malvados. Bueno, podemos pensar en los tiempos bíblicos y conforme a la ley, a la primera, hermanos, caía la justicia y mataban a esos, no sé cuántas leyes habían afrentado allí ellos, bastantes, pero era seguro que les tocaba también morir vida por vida. Y entendemos que esta parábola está dada en ese contexto de la ley. Así que observemos que este hombre padre de familia está pensando, hermanos, no solo en recibir frutos, sino está pensando en los labradores. Está pensando en aquellas personas que él voluntariamente les confió algo. Está buscando un cambio en ellos. Está buscando el arrepentimiento, claro que sí. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Impresionante. La parábola no da más detalles, pero estos labradores identificaron inmediatamente al hijo de este hombre. Dijeron, este es su hijo. Pero no dijeron, ya la cosa se puso más severa, o como decimos coloquialmente, color de hormiga. Esto ya como que, no, al contrario, se llenaron más de ira
Se ensoberbecieron más y dijeron, como este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Esto es lo que revela el texto del corazón de estos labradores. Es impresionante que el móvil o el motivo del homicidio fuere quedarse con la heredad. Matémosle y quedémonos. Y robemos. No importa si es el hijo, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Somos de aquí. Ese era el pensamiento. Versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Los labradores cumplieron sus deseos perversos. Tomaron al hijo del padre de familia, lo sacaron de la viña y lo mataron. Esto, hermanos, nos muestra, desde luego, lo vamos a ver más adelante, el corazón de los labradores, que son los fariseos, los ancianos, los representantes de la ley, los representantes de Dios en el pueblo. Pero hasta este momento, ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida? Estas líneas. Bueno, esta actitud que toman los labradores es la misma que toma el hombre cuando se enseñorea de lo que Dios le ha confiado. La Biblia enseña que la misma vida que tenemos no es nuestra. Así que el Señor ha soplado aliento de vida en nosotros. Ese aliento de vida no es nuestro. Ahora, ¿cómo administramos esa vida? ¿Como tú crees que está bien o conforme a lo que enseña la Biblia? Hoy tú tienes un trabajo. ¿Cómo lo administras? ¿Conforme a la Biblia o le robas al Señor de la viña? Tú que eres casado, ¿cómo te conduces? Esta semana meditábamos en Proverbios 5:19 y es un muy buen ejemplo para poner en práctica esta enseñanza. Dice así la palabra de Dios, hablando desde luego del matrimonio, sean para ti solo, hablando del matrimonio, dice versículo 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aunque estos versículos no son un estudio exhaustivo del matrimonio, sí nos muestra cómo es el matrimonio. Tú que eres casada, ¿eres una sierva amada y graciosa, Gacela? ¿Te conduces con gracia? Desde luego en tu matrimonio. ¿Cómo te comportas? ¿Como tú quieres? Obedeciendo el texto. Porque si no, estás haciendo lo mismo que estos labradores malvados. No es el matrimonio como a ti te place. ¿Tienes gracia con tu esposo? ¿Eres una mujer delicada? ¿O cuando no se te escucha, se te salen las culebras y los renacuajos por la boca? Pero sí queremos que la mujer y que los derechos, pero no se porta usted como una graciosa Gacela. Está usted robando al Señor de la viña. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Cómo te conduces con tu esposo? ¿Eres cariñosa? Ahí lo dice el texto.
¿Es cariñosa? ¿O eres más seca que el desierto? Sí, nos da risa. Pero estamos hurtando, estamos robando al dueño de la viña. Me duele mi cabeza. Hoy no tengo tiempo. No tienes tiempo para ser cariñosa. Varones, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. El texto muestra que el varón debe de estar satisfecho, debe tener contentamiento con lo que recibe de su esposa. Por eso es importante el noviazgo, porque usted la eligió. ¿Es suficiente? ¿O te refugias en el celular, en los videojuegos, en la pornografía? ¿Es suficiente tu esposa para ti? ¿O estás metido en el fútbol, en cosas que te quitan el tiempo? Bueno, solamente quise tocar ese texto como ejemplo, hermanos, de qué tan fácilmente caemos en este error. Si hablamos del trabajo, de los hijos, de los dones que Dios nos ha dado, te estás comportando como un verdadero hijo de Dios, poniendo los dones que Dios te ha dado, escúchame bien, para el servicio de la iglesia, o eres un ladrón que los ocupas para tu beneficio, o simplemente los tienes ahí guardados. ¿Cómo estás actuando hoy? Bueno, de esa manera podemos aplicar el texto. Punto número 3, autosentencia. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús concluye su enseñanza haciendo una pregunta. Me encanta el maestro, Jesús maravilloso, tan perfecto en su enseñanza y sus preguntas que hace que penetran hasta lo más profundo del ser, que siempre tienen una razón, que siempre tienen una dirección clara. Y creo que esta pregunta también la podemos aplicar nosotros y responder. ¿Qué hará con aquellos labradores?, pregunta el Señor. Es evidente que esta pregunta va dirigida a los sacerdotes o los ancianos y hoy suma a los fariseos. Ahí estaba la cúpula religiosa, los que sabían mucho. Los líderes religiosos de Israel estaban escuchando esta enseñanza, pero además estaba el pueblo, hermanos. Estaba el populacho. Estaban los que no sabían mucho, los que llevaban una vida, por decirlo así, común, pero estaban los profesionales en la ley, que habían querido avergonzar al maestro y finalmente ellos serían avergonzados y confrontados y una vez más para arrepentimiento. Versículo 41, le dijeron, inmediatamente respondieron, a los malos destruirá sin misericordia. Escuchen las palabras, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Bueno, los sacerdotes se indignaron de este ejemplo. Y este es una evidencia, un ejemplo de moralismo religioso. Porque eran capaces de ver el mal en otros, pero no en ellos mismos. Porque habían puesto su mirada en la conducta de los labradores malvados sin darse cuenta que eran ellos mismos. Su corazón estaba tan endurecido que ellos no se daban cuenta que estaban en problemas. Y esto también para nosotros es una advertencia. Claro que sí. El cristiano promedio o aquel que se dice cristiano, bueno, pues ya recibí al Señor, ya me bauticé, ya me estoy congregando, con eso es suficiente.
La Biblia enseña que no. Que todos los días necesitamos proceder al arrepentimiento. Hechos, Juan. Por eso hay tanta énfasis en las promesas del perdón, porque todos los días pecamos. Yo creo que esa parábola es para esos hermanos que no vienen, no es para usted que está aquí. Aleluya. Esta enseñanza es para usted. Y creo que es un buen momento, hermanos, para hacer este énfasis. Cada vez que venimos y cada vez que nos sentamos y nos disponemos a escuchar, tener esa disposición de saber que este texto es para mí. ¿Sí? Es para mí. Porque cuando viene el día malo, entonces la enseñanza cobrará efecto, cobrará vida. Pero si nosotros descuidamos nuestra enseñanza personal, bueno, pues vendrá el día malo y no sabremos qué hacer. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tomando su respuesta al Señor Jesucristo, les hace una pregunta, y se puede decir que es una pregunta ofensiva. ¿Ustedes, como intérpretes de la ley, no han leído las Escrituras? Es como si alguien le preguntara, hermano, ¿acaso no lees tu Biblia? Ay, como que ofende, ¿no? No es lo que le estaba diciendo él. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Y el Señor está citando el Salmo 118, 22. Escuche cómo lo menciona el salmista. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, ¿no han leído esa porción? ¿No se dan cuenta de lo que está sucediendo en este momento? Bueno, evidentemente no. Pero también esta porción está referida en el profeta Isaías 28:16. Dice así, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y aún en el Nuevo Testamento vemos esta referencia de la piedra dada antes del ministerio del Señor. Escuche en Lucas 2:33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, el Señor Jesucristo, cuando estaba en sus primeros días de vida. Versículo 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída, una piedra, y para levantamiento como fundamento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, esta misma porción la usó Pedro para predicar el Evangelio. Escuche Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, está hablando a la multitud, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando del cojo que sanaron en la puerta en el templo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús está asociando esta piedra con la salvación. El apóstol Pedro entendió la idea y la está predicando. Hermanos, en ningún otro hay salvación. La piedra angular o cabeza de ángulo, nuevamente ellos entendieron perfectamente a qué estaba refiriéndose. En las construcciones en Palestina había una piedra, no soy arquitecto, pero
Había una piedra principal para toda la construcción. De esa piedra, de ese fundamento, dependía todo lo que se pudiera construir. Y es la referencia o el símil que está usando. Dice, sin esa piedra, sin ese fundamento, la construcción se venía para abajo. Recordemos que el apóstol Pablo recuerda que el ministerio de los apóstoles y de los profetas fue precisamente eso, colocar el fundamento. Hermanos, el fundamento ya está puesto. Pues ya no hay apóstoles ni profetas. Bueno, sí hay, pero son falsos. El fundamento ya está puesto. Y es la referencia que está dando el Señor. Y bueno, lo que les está expresando es que ellos han reprobado esa piedra. Ellos han desechado ese fundamento y querían poner otro. Hoy, mucha gente está cayendo en esa trampa de rechazar este fundamento y querer poner otro. Y en el nombre de Jesús o en el nombre del cristianismo, poner su confianza en cualquier cosa, menos en Jesús. Mucha gente que se dice ser cristiana, pero no se congrega. Y podríamos decir, ¿acaso no has leído? Sucede lo mismo. Así que nosotros necesitamos entender que esta cabeza de ángulo, esta piedra angular, hermanos, es el fundamento, es Jesucristo para nosotros. En ningún otro hay salvación. No podemos edificar nuestra vida en otra enseñanza. No, es que en mi trabajo se van a burlar. No, es que como que esto ya es demasiado. Bueno, si te parece demasiado, entonces estarías poniendo el fundamento o estarías edificando no en Cristo la roca, en otra cosa o en alguien más. Punto número 4, odio en lugar de arrepentimiento. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Permítame, hermanos, recordar brevemente la parábola de la viña, los primeros versículos, porque precisamente esta afirmación que está haciendo Jesús le da explicación a toda la parábola. Le da una explicación. Plantar la viña, desde luego que es la obra que el Padre, Dios el Padre ha hecho para colocar a su pueblo Israel en ese lugar. Escuche cómo lo describe el salmista en Salmos 88. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y los montes fueron cubiertos de sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. De una manera poética está expresando el salmista cómo Dios limpió el lugar, echó fuera a los cananeos, metió a su pueblo y lo hizo fructificar. Dice sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Está haciendo una ilustración de cómo prosperó grandemente el pueblo de Israel, esta viña. El vallado, desde luego, representa el cuidado que siempre tuvo de su pueblo. Hermanos, aun cuando el liderazgo era un pésimo liderazgo, el Señor cumplió su promesa y los cuidó siempre. El lagar es el espacio, hermanos, donde se exprimen las uvas para obtener el mosto, es el primer producto, y posteriormente el vino. Ahora, esto es interesante porque estas figuras, estas imágenes, ellos las conocían. El lagar, hermanos, tal vez usted lo ha visto en alguna ocasión, en alguna película, es un lugar donde se ponen los racimos y entra toda la familia. No era actividad de era toda la familia y entraban a
pisotear las uvas. ¿Para qué? Para que saliera el jugo, el producto de la vid. Pero además esto, hermanos, esto era algo tan simbólico en la cultura, porque esto se hacía en familia, con gritos, con cantos y en medio de la alegría. Esta actividad era un motivo de alegría. No era así como que, ya vamos a hacer la tarea. Ya vamos al culto otra vez. ¿Por qué cada 8 días vamos al culto? No era así. Un motivo de gozo. Pero además era una actividad familiar. Esto es impresionante. Porque esto es lo que representa el Agar. No solamente la provisión que Dios dio, sino que lo hizo en familia. Recordemos que en Levítico y en Deuteronomio, el mandamiento era que los israelitas que estaban lejos llevaran su diezmo al santuario único, pero que además comieran alegres con toda su familia. Era motivo de alegría. Nos damos cuenta que el Señor no solamente dijo, pues ya está el pueblo, ya arréglense las olas. No, Él plantó un pueblo, lo proveyó, pero además los llenó de gozo. Así como el gozo que tenemos hoy los cristianos. Aleluya. Alegría de saber que estamos en las manos de Dios. De saber que somos perdonados. De saber que estamos siendo encaminados a una eternidad con Cristo. Por eso a veces, aunque llueva, aunque salga el sol, aunque cualquier cosa, nos esforzamos en venir, porque sabemos para qué lo hacemos. Finalmente, la torre era un lugar de vigilancia en los viñedos. Y bueno, muestra de esta vigilancia fueron los profetas, los atalayas. Él siempre estuvo advirtiendo a su pueblo, no solamente del exterior, sino del interior. El Señor se ocupó de su pueblo. Por otra parte, los siervos, los esclavos, la traducción literal, eran los profetas. Escuche cómo lo describe Hebreos 11:36, hablando de lo que sufrieron los profetas a causa de la obediencia. Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. He aquí la verdadera medida de un verdadero profeta. Sufriendo a causa de su Señor. Finalmente el Hijo amado, el único, el heredero, desde luego que es el Señor Jesucristo. Y en este punto Él estaba proféticamente declarando su muerte a mano de ellos. Pero también hay una referencia en Hebreos 13:12, escuche, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús murió fuera de Jerusalén. Por eso la parábola dice que echaron fuera al Hijo y lo mataron. Bueno, entonces hemos entendido con mayor profundidad el significado, y el Señor dice, el reino de Dios será quitado de ustedes. ¿A quién estaba hablando? Sacerdotes, ancianos, fariseos y toda la cúpula religiosa de Israel. Y es notable que el Señor está enseñando que el reino de Dios, escuche bien, aún en su pésima administración, el reino de Dios estaba en la mano de ellos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ellos representaban el reino de Dios. Sorprendente. ¿Recuerda lo que nos enseñaron cuando vimos la purificación del templo? Ellos realmente recibían a los extranjeros para bendecirlos, para instruirlos en el nombre del Señor. No, eran unos ladrones. Ellos robaban a más no poder. Bueno, aún así,
Ellos representaban al reino de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros. La viña representa al pueblo de Israel. Los labradores son los fariseos, los líderes religiosos de Israel. Pero también la parábola muestra que Él envió a sus siervos, el Padre, por fruto. Ellos tenían que dar fruto. La misión de Israel era que conocieran las obras de Dios, el Dios de Israel. Ellos no tenían fruto, al contrario, ellos se habían adueñado y estaban por matar al Hijo de Dios. Recuerde usted que estamos en la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo. Y Mateo se extiende. Estos últimos 6 capítulos se extiende Mateo, describiendo precisamente esta última semana de ministerio terrenal. Ahora dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. La semana pasada, en la parábola de los 2 hijos, la enseñanza fue: los publicanos y las prostitutas están entrando al reino de Dios y ustedes se están quedando afuera. Hoy la enseñanza clara es: les será quitado el reino de Dios de ustedes y les será dado a otra gente que produzca los frutos de él. Bueno, aunque no se dan más referencias, sabemos, porque tenemos todo el consejo de la Biblia. Escuche lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién adquirió la iglesia? Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es eso? ¿Quién es esa otra gente a la cual les será dada el reino de los cielos? La iglesia. La iglesia, hermanos. Y esto es muy relevante para nosotros. En este momento, aquí ahorita precisamente, está representado el reino de Dios aquí. Se lo voy a repetir. Reaccione, por favor. El reino de los cielos aquí está representado. Aquí. Aún con nuestros problemas, nuestras deficiencias, aquí está representado el reino de Dios. Pero le tengo buenas noticias. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Lo recuerda usted? Bueno, en la primera mención lo hace en un sentido general, corporal, como iglesia, pero también lo hace de manera singular. Así que usted ahorita que salga de este lugar, también se va a ir al templo y también se va a la iglesia. Usted no deja de ser iglesia. ¿Y por qué le digo esto? Porque donde está usted hoy mismo en la tarde, a las 5 de la tarde, ahí con usted está representado el reino de los cielos. Aunque usted no lo crea, o aunque usted no lo lleve a cabo. Ahí donde está usted, está el reino de Dios. Y creo que esto tiene que movernos, hermanos. Tener cuidado los lugares en donde estamos. Tener cuidado, hermanos, la imagen que damos a la sociedad. ¿Hay alguna diferencia entre nosotros y el mundo? ¿O somos exactamente igual que los del mundo? Bueno, usted está representando, al reino de los cielos. Es lo que enseña el texto. Usted fue adquirido no por la denominación o por el pastor. Usted fue pueblo adquirido por Dios para que usted anuncie las virtudes. Usted allá donde va, donde sale, donde duerme, donde canta, donde vive, allí usted está representando el reino de los cielos. Aleluya.
Esto tiene que hacernos reflexionar cómo nos conducimos. En cualquier lugar, no importa dónde estemos, usted es un embajador. Primera carta a los Corintios. La iglesia no sustituye a Israel, porque aún hay promesas que no se han cumplido para el pueblo de Israel. Leamos los profetas, leamos a los 12 menores. Aún hay promesas. Y aún en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 9, ahí describe muy bien al Israel espiritual, que es el Israel que cree, y hace una clara distinción entre la iglesia y entre Israel. Aunque habla de un mismo pueblo, pero la iglesia no sustituye a Israel. Nosotros somos judíos, no tenemos sangre judía en nuestras venas. Así que la iglesia en este momento está cumpliendo esta labor de representar al reino de los cielos. Versículo 44. Hablando de la piedra. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Menciona dos acciones. El que cayere sobre la piedra, y desde luego que está hablando de un tropiezo. Escuche cómo lo describe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos era un tropezadero la cruz de Cristo? Porque era un escándalo, porque ellos no creían en un Mesías que había sido crucificado. Y hasta la fecha muchos no creen. Bueno, dice el texto, el que cayere sobre esta piedra, a causa desde luego de la incredulidad, dice, será quebrantado. Y esta palabra, quebrantado, se traduce también como despedazado. Un juicio. Pero añade, y sobre quien ella cayere, hablando de juicio, le desmenuzará. Y esta palabra desmenuzar se traduce como pulverizar. Lo hará polvo. Está hablando de juicio. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que han desechado esta piedra angular, lo único que les queda es o tropezar sobre ella, o que esta piedra les caiga encima. Es lo que les está diciendo. Si ustedes decían esta piedra, ya no hay esperanza. Una vez más, ustedes o van a tropezar o esta piedra les va a caer encima, y es el juicio desde luego. Ahora, esta piedra, hermanos, no se queda solamente aquí. Esta piedra también cumple un juicio en las naciones, en el juicio final. Escuche lo que dice Daniel 2:34. Estabas mirando, le está interpretando el sueño Daniel a Nabucodonosor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Ahí está la piedra, la misma palabra que se usa, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, pulverizó. Entonces fueron pulverizados, desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio a la imagen, escuche, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta estatua, hermanos, representa a los gobiernos gentiles antes de la venida del Mesías, la segunda venida. Y Daniel la profecía muestra que esta piedra también hace juicio sobre las naciones. Y nosotros lo veremos. Esta piedra. 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hasta este momento, ellos entendieron que hablaba de los sacerdotes y de los fariseos. Ellos sabían que los estaba comparando con estos labradores. Ellos entendieron la parábola. Lucas nos da un detalle en el pasaje paralelo.
Lucas 20:16 dice así: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, los fariseos, los sacerdotes dijeron: Dios nos libre. Ellos entendieron perfectamente. Es impresionante cómo aún en su maldad se quieren cobijar y decir: Dios nos libre. ¿Pero cuál Dios? ¿El Dios de Abraham? No lo creo. ¿Del Mesías? Tampoco. Ellos entendieron perfectamente esta parábola. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, estos personajes no reconocieron su condición. Por el contrario, buscaron cómo matar al Señor. Pero como la semana pasada lo vimos, hoy nuevamente, una vez más, sus convicciones no fueron fuertes, porque le tenían miedo al pueblo. El pueblo tenía a Jesús como profeta, y esto también era una idea equivocada, hermanos. Constantemente hemos leído que el pueblo tenía a Jesús como profeta. El pueblo también había endurecido su corazón, tenían ciertas reservas, pero ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. Ahí lo dice el texto. Tal es el caso que 3-4 días después, esta misma multitud estaba gritando: crucifiquen. El pueblo le tenía por profeta, pero también era una idea limitada, equivocada. Así que ellos también estaban mal. Sus enemigos se detuvieron por temor al pueblo. Ahora, es interesante, hermanos, es impresionante también poder observar el corazón de estos hombres, que a pesar de las evidencias, en lugar de arrepentirse, ¿qué fue lo que pasó? Se llenaron de odio. Su corazón ya desde antes, hermano, pero su corazón seguía generando maldad. Posteriormente, al no reconocer su condición, ellos se autojustificaban. Es que este hombre no viene de Dios, es que hay que matarlo, es que el pueblo se va tras él, es que y ellos se justificaban. Bueno, esto les costó la condenación eterna. Jesús mismo dijo: bienaventurado aquel que en mí no haya tropiezo. Muchos han caído en esta trampa de decirse cristianos, pero tropiezan con Jesús. Hermanos, cada lectura que hacemos del texto, cada predicación, nos demanda una respuesta. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y cada vez que tú lees o escuchas, Dios te está demandando una respuesta. Ellos se enojaron, se llenaron de ira. ¿Tú cómo reaccionas? ¿Alguna vez te has enojado cuando te confrontan? Cuando te dicen que eres hipócrita o que estás lleno de soberbia. ¿Alguna vez te has enojado? Porque no te congregas, porque no sirves, porque eres un ladrón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te enojas? ¿O simplemente dices: quién sabe para quién es, yo estoy bien? ¿O eres indiferente? ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Esto es importante. ¿Qué viene a tu vida cuando se lee el texto y se muestra la enseñanza? ¿Hay indiferencia? ¿Hay falta de interés? ¿Te estás durmiendo en la predicación? Una vez más te repito, es la palabra de Dios. Dios te
va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a demandar todo lo que Él invirtió en ti. ¿Por qué no sabías si no hiciste caso? ¿Por qué no cambiaste de rumbo? ¿Por qué sabías que eso que estabas haciendo está mal y no dejaste de hacerlo? ¿Por qué nunca le pediste ayuda al Señor cuando no podías cumplir su voluntad? ¿Por qué, al igual que los fariseos, en lugar de tenerle temor a Dios, le tenías temor a los hombres? Y preferías quedar bien con, ay, no le voy a decir para que no se enoje. Temor a los hombres. Es que si le digo, se me va a ir de la casa. Temor a los hombres. Hipócrita. Confróntalo. Está viviendo en pecado y sabes que se va a ir al infierno si sigue así. Dios te demanda respuestas. Actitudes pecaminosas en el hogar, iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le tenemos temor a los hombres? Ay, es que se me va a enojar mi hijo. Que se enoje. ¿Le tienes más miedo a tu hijo que al Señor? Ay, es que si le digo a mi esposo esto se me va a poner furioso. Es que se enoje, está viviendo en pecado. Dios te va a demandar esa vida. Ay, es que si hago esto, no me da tiempo de ir a mi juego de canasta. Tienes más miedo a los hombres que a Dios. Y sigues viviendo la misma vida solamente en el nombre del cristianismo. Hermanos, esto es un llamado para nosotros. El Señor nos va a demandar. Nos va a demandar todo lo que Él hizo y principalmente el sacrificio de su Hijo. Conclusión. Por medio de una parábola el Señor profetiza su muerte, la destitución del pueblo de Israel para entregar el reino de los cielos en manos de la iglesia. Por muy severa que parecía la confrontación, Jesús estaba buscando el arrepentimiento de sus enemigos. Sin embargo, ellos respondieron con rabia, con ira, a tal grado que lo llevaron a la cruz. La gran responsabilidad que hoy tiene la iglesia es dar fruto. Tenemos que dar fruto como iglesia. Oremos en esta mañana.